Producido por Código M&M. Antes de iniciar el episodio, me gustaría contarles una historia. Hace unos meses estaba en Ecuador y uno de mis amigos allá, Jaime Salazar, me dijo: Oye, Sol, me parece súper cool todo lo que estás haciendo con el podcast. Y sabes qué, sería muy interesante que también puedas incluir voces masculinas, que invites a esos hombres que les interesaría también opinar sobre el tema, capaz y te puedan aportar un montón. Me dejó pensando, y cuando se lo conté a Maffer no pudo estar más de acuerdo con la idea, así que hoy se está haciendo realidad. Jaime, si nos estás escuchando, muchas gracias por eso. Hola, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio. Mi nombre es María Sol y esto es Código M&M. Y yo soy Maffer y este es un podcast en donde las mujeres nos reunimos a hablar de tecnología. Bueno, hoy tenemos un episodio un poco peculiar realmente porque quisimos hacer algo súper diferente por el Día de la Mujer, por el mes de la mujer, el 8 de marzo. Entonces quisimos traer las perspectivas de dos chicos que también están en la industria y que en el día a día pues se enfrentan justamente a trabajar en retos, en desafíos al lado y en equipo con mujeres, ¿no? Entonces estábamos un poco de curiosas también y decimos como: ¿cómo es que estos chicos también como ven el trabajo de las chicas? ¿Cómo es que ellos también están apoyando? Si son nuestros aliados o no son nuestros aliados, si tienen feedback de nosotros. Entonces todo eso lo queremos escuchar hoy por hoy. Y nada, así que trajimos a Carlos y a José. Carlos es de Colombia, Customer Success Manager en Trora. Y también José es UX Designer de Nueva Ecuador, ¿cierto? Sí. Hoy vamos a estar un poco conversando con ellos. La idea es que vamos a hacer como algo tipo un debate. Yo les decía a los chicos acá, va a ser un debate tipo presidencial, que se pelea entre Carlos y José y nosotros como, no sé, nos vamos a hacer las desentendidas tal vez, no, mentira. La idea es un poco charlar y así que teníamos unas preguntas ahí en el baúl, las sacamos, las desempolvamos y dijimos, vamos a empezar. ¿Te parece, Mafer? Sí, claro que sí. Bienvenidos de nuevo, chicos. Muchas gracias por haber aceptado la invitación. De verdad nos emociona pues celebrar este mes de la mujer con perspectivas de chicos como ustedes. Obviamente sí son nuestros aliados porque están hoy acá acompañándonos, así que permítanme no dudar al respecto de eso. Tal Y vez pues yo lo... No, mentira. dudando No, mentira, todavía. mentira, mentira, mentira. Y bueno, nada, pues como les comento, hoy vamos a hacer como una lluvia de ideas. Podemos empezar con quien guste. Para arrancar, la primera pregunta que tenemos por acá es: ¿por qué creen que importa que haya más mujeres en tecnología? Micrófono abierto para Carlos o para José, cualquiera de los dos pueden hacerlo, así que adelante. Dale, Carlos. Arranque, José. Ah, ok. Dale. Pensé Estamos que me muy tocaba tímidos. decir no se peleen, pero ustedes lo hicieron todo. Dale, José. Dale. Dale. A ver, mira, yo justamente para este podcast yo hice un poco de research, como que un poquito entendiendo este punto de cómo ha impactado el cambio a nivel del mercado, específicamente laboral. Y mira que me encontré con un artículo súper interesante de Deloitte, que justamente saca, digamos, un reporte sobre la diversidad en el mundo laboral, específicamente en las empresas que son, digamos, que es de tech, ¿ya? Y habla muy importante que, y justo digamos que lo tengo acá, que dice que más o menos en el año 2022 las mujeres representaban solamente el 33% de la fuerza laboral a nivel de, digamos que es de tech específicamente, ¿ya? Entonces estamos hablando que hace 3 años, 2 años después de la pandemia, ¿no es cierto? Como esta explosión, digamos, de los roles digitales, del cambio prácticamente, cómo nosotros entendíamos así hacer las cosas, empezamos a ver, ¿no es cierto?, que habían más ofertas en muchos roles, llámese los devs, llámese los UX específicamente, y lo más interesante es que, claro, existían otras oportunidades, en este caso de nuevos horizontes, ¿no? O sea, en ese sentido ya las carreras normales empezaron a tener como un cambio completamente. Entonces, yo lo que creo en ese sentido, porque es importante, es que el aporte que da un rol específicamente de una mujer en un equipo, ¿no es cierto? Siempre tienes este lado que a veces los hombres
no vemos, ¿ya? Esta parte que nosotros a veces solo pensamos en una partecita porque nuestra cabeza está hecho, o sea, digo yo, está hecho para pensar en una sola cosa. En cambio, así estas mujeres piensan en muchos detalles más. Y eso es súper interesante, o sea, porque el aporte que te da un feedback de una mujer, sea ya tu par en el trabajo, sea ya tu jefa específicamente, es importantísimo. Entonces yo creo que da un equilibrio, no solamente porque te beneficia a ti como hombre, sino a la empresa, porque equilibra muchísimo el ambiente. Entonces, para mí sigue habiendo una necesidad y sigue existiendo una brecha muy grande aún, específicamente en países de Latam. Yo creo que lo amplío un poco más de la tecnología a esas áreas de STEM, ¿cierto? Que son ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Y se ve desde que uno es el pregrado. O sea, yo estudio ingeniería química y pues Ujú, el balance de la gente que estudia, digamos como que eh, uno lo va viendo que hay carreras en las que hay más o menos personas. Entonces, por ejemplo, en mi universidad había ciencias de la computación, había ingeniería de sistemas y en esas carreras, ingeniería mecánica, tenían el menor porcentaje de mujeres, ¿sí? ujú, Mientras que ingeniería química, ingeniería biológica, como algo que estuviera asociado a ciencias de la vida, ¿cierto? Como, o digamos como a ciencias naturales de alguna manera, se veían cada vez más. Entonces, cuando hablamos de por qué creo que es más importante, yo siento que es un tema de libertad, ¿cierto? Yo siento que parte de lo que ha pasado en las últimas décadas es que las mujeres hagan lo que quieran hacer, ¿sí? Digamos como que no se les encasille, hey, no, tu rol ujú. es en gestión humana, hey, ve, y tú por qué no estudias psicología, no, tú quieres ser la Chief Data Scientist de Facebook o de Apple, lo puedes hacer, ¿sí? Y ya encontramos esos referentes y ya digamos que hoy en día existen esas mujeres que son las que dan como cierto logo. En Truora, por ejemplo, la mayoría, puedo decir que el 80% de las directivas son mujeres brillantes, María Ángela Min, Ana Milena Márquez, Juliana Villegas, ¿sí? Son mujeres muy, 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 muy talentosas Maite también. que Maite, ¿cierto? Que es la cofundadora, ¿cierto? Entonces tú ves, digamos, como a muchas personas, ¿cierto? Muchas mujeres a las cuales, pues las chicas que apenas están iniciando dicen, ve, yo también podría hacer eso. O sea, que ya no es solo enfermería, o sea, que ya no es solo medicina, yo también puedo ser CTO, yo también puedo ser CPO, yo también puedo Ajá. ser CEO. Entonces, romper esa barrera de sueños, siento que ha sido algo muy, muy interesante y como te digo, o sea, ¿para qué? Es para que sean más libres. Sí, para que cada quien, como se conciba la vida, lo pueda hacer. Curioso esto que nos compartes, Carlos, porque, claro, muchas veces nos enfrentamos incluso al, ay, tú eres más delicada, podrías dedicarte a hacer tal cosa, ¿no? Incluso en el tema del deporte, es como, no, tú no puedes hacer fuerza, entonces no lo hagas. Y ahí José me va a dar como, sí, confirmo, ¿eh? Ahí como Confirmo. chisme, José está ahí activo en deporte. Y esa libertad en verdad que no solamente viene en el mundo de lo laboral, sino también en todo lo que nos desenvolvemos, ¿no? Como seres humanos, y ya sea también en roles de la familia, que a veces nos encasillan en que no, ok, eres mujer, naciste para cocinar, ser mamá y atender en tu casa. Bien. Entonces, me resuena mucho lo que dice Carlos al respecto de la libertad. Creo que a la final, en resumen, la mujer viene a complementar también como todo el talento que el hombre aporta ya de por sí a la tecnología. La mujer a la final viene también con esta, no sé, tal vez frescura, llamémoslo así, al mundo de la tecnología, a decir como la tecnología también y es libre y les dice a los hombres, oye, sí se puede, o sea, sí se pueden hacer cosas que no eran tradicionales, entonces tú también que puedes hacer otra cosa que también puede ser muy disruptiva, ¿no? O sea, Ajá. también del lado del hombre y viene, la mujer de cierta forma viene a inquietarle y a decirle, oye, Carlos. pues sí, o sea, si yo tengo libertad, tú también, ¿no? Tú también tienes Totalmente. libertad de hacer otras cosas. Pasamos a una siguiente pregunta. En toda su experiencia que han tenido, ¿han notado diferencias en los equipos que de cierta forma no han tenido, no tienen como una gran diversidad versus los que sí tienen como una gran diversidad? No sé si les ha pasado y han podido notar esa diferencia. ¿Cuál es el impacto que ustedes creen Sí. que marca ahí? O sea, yo te digo en mi caso muchísimo. De hecho, el primer trabajo que tuve como
UX, que fue más o menos hace 5 años, más o menos, en el que estaba en un equipo, o sea, el equipo de diseño de experiencia era solo hombres, asiste nada más de diferentes edades prácticamente, ¿no? Pero eran solo hombres, nada más. Y lo más interesante es que, claro, o sea, un poco había como la facilidad que te haces amigo, o sea, eso es lo más interesante, o sea, porque digamos que es muy fácil ver que, por ejemplo, yo tengo un par de zapatos blancos de una marca X y él así también. Entonces, como que, oye, tenemos los mismos zapatos. No, y no pasa nada. O sea, es como que la conversación empieza ahí, ¿no? Y es un poco más No. fácil. O sea, al fin de cuentas, en mi caso, yo lo que decía, o sea, me llevo muy bien porque nos gusta el mismo estilo de ropa, nos gusta el mismo estilo de música, y es muy fácil hacer ese proceso, pero sí llega un punto que sí necesitas, ¿no es cierto? Y sí ves la diferencia cuando llega una persona, llega como a equilibrar un poco más la balanza, ¿no es cierto? Porque de alguna forma el hombre por su naturaleza quiere, o sea, por su forma de ser quiere imponer, ¿no es cierto? O sea, dice, yo tengo esta razón y yo quiero hacer Sí, esto. Y de alguna forma, cuando tú estás en roles específicamente como el UX, de alguna forma sí sacas el punto en que no es una competencia, pero tú sí necesitas que las cosas sean como verídicas, lo que tú dices, lo que tú hablas específicamente. Y si tú, por ejemplo, como hombre, no tienes una madurez importante, fácilmente puedes caer en ese punto de intentar así de competir, o sea, intentar así competir, pero por querer sobresalir, ¿ya? En cambio, cuando llega una persona y cuando el equipo es diverso, ya no hay esa necesidad, sino que es como un trabajo en conjunto, ¿no es cierto? En el que ya te compartes mucho de los logros, incluso en ese sentido, es un poco más fácil hacer par, ¿no es cierto? Porque tienes diferentes perspectivas con la otra persona y no hay una competencia digamos que de egos, ¿no? O sea, de quién es el mejor, ¿ya? Entonces, de alguna forma, como te digo, esa es la experiencia que yo tuve esa primera vez, porque éramos solo hombres, nada más. Y era un punto en que a rato se sentía como que, o sea, como que no me gusta tanto este ambiente. Cuando llegaron ya, por ejemplo, algunas diseñadoras, fue muy chévere, porque ahí empezamos como a bajar un poquito esa competencia y empezar a trabajar mucho más en conjunto. Fue súper interesante, o sea, y de ahí, bueno, algunas experiencias más de ese sentido, como para finalizar y darle el paso a Carlos. En un trabajo que yo tuve en Kushki, yo tuve chance de liderar varios equipos ahí, donde gran parte de las personas que lideraba eran mujeres. Y era muy chévere oh, el equilibrio que se sentía, porque incluso muchas de ellas, por el nivel de experiencia, dirigían así los proyectos. Y los junior, por así decirlo, eran hombres. Entonces es como que ese proceso fue súper interesante porque el empoderamiento que tú les dabas era muy importante, muy importante. O sea, para que ellas sientan, no es el jefe que dice lo que tiene que hacer, sino es la voz que está como al mando. Entonces ahí el equilibrio era muy chévere en ese sentido. qué loco eso. O sea, tú dices que a la final, como que el hombre, de cierta forma, cuando hay más mujeres o cuando, bueno, al menos una chica, no es que la ve como competencia o como en ese modo, se les No, activa el modo supervivencia, sino más bien como, yo qué sé, algo de compañerismo. Quiero entenderlo, ¿por sí, qué pasa eso, no? o sea, yo te puedo decir lo que yo te digo, he visto, porque claro, al fin de cuentas pasas al punto en que ya no es una competencia tuya, o sea, decir, oye, yo quiero ser el mejor porque tienes un ambiente de solo hombres, sino como que empiezas a tener como esa sinergia con la persona, porque al final somos seres sociales, ¿no es cierto? O sea, en ese sentido. Entonces, el hecho que estés con una mujer, sea de compañera, sea de una amiga o si en una relación o como tú quieras específicamente, sí te permite que tú bajes un poquito el tema de estar a la defensiva siempre, Mm, sino que te vuelves ya. incluso vulnerable de alguna forma, ¿no? O sea, hay muchos matices en esto, ¿no? Pero sí te Claro. vuelves así, o sea, porque te vuelves como incluso más allá del punto de como que, ok, quieres ser parte de la solución de ese proyecto, entonces tienes que hacerte el punto de, ok, te abres un poquito más, estás muy, muy, digamos, listo para poder respaldar lo que necesiten, entonces es como que de ese sentido. Oh, qué Estaba interesante. pensando en lo que decías, José, es que de pronto se activa ese sentido de protección, porque a De la alguna final forma sí, los hombres por naturaleza,
nos protegen. Queramos verlo por donde queramos verlo, una mujer se siente súper protegida cuando hay un hombre de su confianza, ¿no? Que no ha sido grosero, no ha estado como en pelea con ella, porque también hay casos en los que se vuelven como peleones los hombres con las mujeres de los Sí. trabajos. Hay de No, todo, ¿no? pero no llores, Mafer, por Pero- favor, no mentira. Sin llorar. No, mentira. Pero sí creo que de pronto esa sinergia de la que hablas, José, tiene también mucho que ver con esto de la protección, ¿no? Sí. Y que capaz se mezcla con la vulnerabilidad, porque le bajas a todo y dices, ok, ¿cómo hacemos que funcione? Porque no queremos que el ambiente se vuelva pesado, tosco, que alguien termine mal o herido en esta Totalmente. situación. Entonces, pensaba un poco en eso. Ahora sí, Qué loco. Carlos, ¿tú qué piensas? Carlos. Carlos, ¿qué piensas? Ajá. Yo creo que hay ciertas características o ciertos traits que tenemos diferentes los hombres y las mujeres. Y bueno, todos, ¿cierto? Pero digamos que en general, ¿cierto? Hay uno, por ejemplo, que a mí me llama mucho la atención, que hay un estudio en Canadá y es como ser agreeable, ¿cierto? Como ese agreeableness. Entonces es como qué tan fácil es que lleguemos a acuerdos. Entonces, pues en general, ¿cierto? Como te digo, o sea, pensando acá de forma estadística, en general es más probable que una mujer sea más agreeable que un hombre, ¿sí? Entonces, por ejemplo, eso que ha aportado en los entornos de trabajo y por ejemplo nosotros que trabajamos, pues que trabajamos en Customer Success y que tenemos que solucionar algunas dicotomías, es muy importante ese input femenino. Por ejemplo, mi jefa que es femenina, eh, y mi jefa que es femenina, mi jefa que es mujer, mis compañeras, por ejemplo, que son mujeres, Entendimos. yo femenino. Eso, por También sí, ejemplo, sí que sí, ¿no? y también son bastante femeninas. La verdad, ayuda mucho porque uno a veces tiene esa tendencia de decir, no, vean, no le vamos a hacer nada a este cliente, no. Y ella siempre tiene la tendencia de, vengan, pensémoslo así. ¿Y qué pasa por este otro lado? Entonces, las diferencias en las perspectivas es un input súper vital para cualquier equipo de trabajo. Entonces, digamos que es un primer punto, ¿cierto? Entonces, digamos como, pero sobre todo para estos roles que son customer facing, ¿cierto? Ese input femenino, la verdad, ayuda muchísimo. Es, digamos, primer tema puntual. El segundo es la cultura del equipo, ¿sí? Ajá. Nosotros, pues los hombres, la verdad, somos muy dejados, ¿sí? Nosotros podrían pasar los años, no celebramos cumpleaños, no celebramos Ya. absolutamente nada, ¿sí? No, ¿Por qué podrían son no pasar así? nada. No, Sí, es No, verdad. no sé, y es muy así, ¿cierto? En cambio, las mujeres suelen estar más, digamos, o sea, están muy enfocadas en Detallistas. ese impacto cultural, ¿sí? En ese detalle, hey, vengan, lo que estamos haciendo no está bien, llaman la atención sobre, hey, esta forma en la que estamos hablando no está bien, hey, esta forma en la que nos estamos comunicando no está bien. Ujú. Entonces, digamos, como que mantienen esa cultura muy en línea, y eso para mí es bastante valioso. Yo creo que son los dos inputs más grandes, ¿saben? Sí, o sea, digamos como que esa diferencia en la perspectiva para solucionar problemas, para mejorar procesos internos, lo que sea, ese input ayuda muchísimo, lo lideran, la mayoría de veces, digamos como que no existe esa pugna en que, bueno, se tomó la decisión masculina o femenina, sino como que entre todos y entre ese aporte sale una decisión bastante nutrida. Y por el otro lado, la parte de la cultura del equipo, que siento que, o sea, solo un equipo de solo hombres, la verdad, yo siento que no hay casi que cultura, o sea, estamos trabajando, pero vamos como en modo automático. oye, ¿y te ha pasado que has estado en equipos en donde no haya nada de diversidad? Sí, pero era particular. Yo dirigí un área en una de las primeras empresas que estuve que solo eran mujeres. Entonces eran Ah, Wow. ya, ok. solo mujeres. Ah, qué No era, digamos que no era tecnología y es donde yo pienso como, bueno, como que es lo que pasa ser un área productiva, ser un área de post cosecha, pero eran solo mujeres y era también difícil. O sea, digamos como que ese input masculino hace también bastante falta, ¿sí? Entonces digamos que había muchas peleas, esta me dijo esto, Carlos, mira que ella me dijo esto y la otra sí, es que Sí, estas dos son así, y ese es eso el puede otro pasar en lado. cualquier entorno. ¿Cierto? Digamos como que eso puede pasar, no digo como que sea algo característico de las mujeres, sino como que si no hay diversidad en un equipo de trabajo, van a nacer ciertos problemas, ¿cierto? Por el solo hombres van a nacer cierto tipo de problemas, para las mujeres van a nacer otro tipo de problemas. Entonces sí lo viví solo con mujeres, solo con hombres no he trabajado. La verdad siempre he tenido la fortuna de trabajar en equipos diversos. Solo en esa primera experiencia que incluso yo dirigía el área, eran casi 10 mujeres en un cuarto pequeño relativamente. Entonces se imaginarán. peleándose. Difícil. No, mírale a José, está ahí Rasgos como, tan- hoy no me imagino, ¿no? Sí. De hecho, para hacer un dato interesante, yo soy el último de cuatro hijos y yo soy
único varón. Entonces, sí, imagínate que así Ya. crecí con 3 mujeres mayores a mí. Entonces, claro, o sea, esos temas tan simples como te decía, hasta ahora yo soy muy simple en las cosas que hago y yo les digo, ¿por qué se hacen lío? O sea, ¿por qué no toman la decisión así? O sea, no, es que bueno, está bien, solo digo. Pero debe Sí, ser también el consentido, ¿no? ya Al no soy, ser el ya no único. soy ya. Ya no, ya Ya no. no, ya crecí, ya no. Ya lo, no, no. Es lo que quiero decir, chicos. Es que ya ahí están mis sobrinos, entonces ya no soy el consentido yo. Ah, ok. No, bueno, lo quitaron el trono. ¿Cuáles creen que son las principales barreras para nosotras las mujeres en que podamos trabajar en un mundo tecnológico? Ya. O sea, esto es interesante porque el estudio también lo saca un poco justamente sobre estos aspectos, que de hecho tiene mucho sentido con lo que les decía al principio, ¿no? O sea, digamos de algunas cosas importantes, sigue habiendo la desigualdad de oportunidades en temas de que, por ejemplo, en muchas veces se toma más en cuenta para poder hacer, por ejemplo, un assessment. Es como que, de alguna forma, si la cultura no es enfocada en que una equidad para todos, sí hay el punto de que le vas a favorecer a unos más que a otros, ¿ya? Entonces yo creo que específicamente la barrera más grande, pienso que es la desigualdad en tema de ese crecimiento que puedes así tener. Porque en un mundo o en un lugar donde tengas mayor, digamos, que presencia asiste de hombres y que no tengan esa visión como tenemos actualmente asiste nosotros, ¿no? O sea, va a ser muy difícil concebir, o sea, en la cabeza porque tienes otras formas muy anticuadas de pensar, ¿no? Y de ello pienso que de ahí se van desagregando otras cosas que con el tiempo han ido así cambiando. Por ejemplo, ese trabajo flexible. Sí he visto casos que dicen, no, pero es que tú tienes así, digamos que de familia, tienes que ver por tus hijos y todo. Entonces es como que no les dan la oportunidad de, oye, o sea, tengo esta situación. Tengo situación con, digamos que esté con mi hijo. Como que no hay ese entendimiento que al final sí necesitamos de esa flexibilidad. Entonces yo pienso que ese es un punto súper doloroso. Me da muchísima pena que existan empresas que incluso te castiguen eso. Y eso está mal. O sea, está súper mal. O sea, te dicen, no, entonces si es que tú no quieres, pues digamos que te puedes irte nomás. Adiós. Claro, y no. Claro. O sea, no. Y de ahí, bueno, o sea, todo, como te digo, todo sí está apuntando incluso a los aumentos salariales. Por ejemplo, esa es otra brecha bastante grande también. A lo que te refieres es al hecho de que, pues, nosotras como mujeres, o sea, queremos pasar como más tiempo en temas de maternidad y que nuestros hijos y que de cierta forma se lo ve como limitante por el pensamiento, por el mindset que se ha venido teniendo a lo largo de todos los Y eso está años. mal. Ujú. Y eso, ajá, y eso sigue siendo como muy troglodita de cierta forma. No Totalmente. sé si es una palabra muy fuerte, pero... Pero es eso, o sea, es eso. Pero sí, 100%. Y claro, y eso hace que también de cierta forma a las nuevas generaciones, o sea, en mi pensamiento, a las nuevas generaciones, se nos metió tanto en la cabeza de que no, o sea, primero y queremos crecer profesionalmente y ya después ya veré si queremos ser mamás o no queremos ser mamás. Y luego, y ojalá y sí, podamos ser mamás, ¿no? Entonces, Ujú. Sí, creo que es como un de poco acuerdo. cómo ha venido evolucionando toda esta parte. Qué locura, qué locura. ¿Tú qué piensas, Carlos? O sea, lo que ustedes dos acaban de decir es justo lo que yo como que ataría en, vuelvo y juegan la libertad, ¿cierto? Hay mujeres que quieren hacer su carrera y a los 29 años dejarlo todo por ser mamás. Perfecto, maravilloso, qué bueno. Pero hay mujeres que no. Y las mujeres que no deberían tener la libertad y la tranquilidad de que van a seguir con Totalmente. toda su carrera dedicada 100% a eso, como lo haría un hombre, como lo haría lo que fuera, y ser vicepresidentas o presidentas o CEO, que suele implicar muchísimo sacrificio a nivel de tiempo. Y estadísticamente estamos más dispuestos los hombres a sacrificarlo todo que las mujeres, ¿cierto? Digamos como que eso es algo como que suele pasar. Entonces, esa barrera, yo siento que es esa brecha de sueño, ¿sí? Que era algo que yo hablaba ahorita. O sea, la principal barrera, siento que es estar en una compañía y ver que alguien puede estar en ese rol y que siente que funciona como un referente. Nosotros en Ajá. Truora tenemos algo que llama como Woman by Truora y es un grupo solo de mujeres dentro de Truora y hablarán de unos temas muy puntuales que solo ellas saben que les pueden aquejar, ¿cierto? Digamos que uno por empático pues uno por empático que sea,
uno por lo que sea no sufre esas cosas que les pasan a ella, ¿cierto? No sufre del coqueteo que nos ha pedido, no sufre pues las que trabajan presencialmente digamos como de cuando las abrazan cuando no quieren, ¿sí? Nosotros los hombres no sufrimos de eso realmente, o sea, No los nadie, abrazan. Qué triste, no, mentira. no nos abrazan, o sea, no nos No, no, abrazan ni pidiéndolo, no nos abrazan o exactamente. sea, ni Pero pidiéndolo. sin llorar, ¿no? Entonces, Sí, ¿verdad? entonces digamos como que hay muchos puntos, ¿cierto? Que siento que solo les acaban a ellas. Entonces, yo siento, y volviendo, digamos, como si hablamos de barreras y si hablamos de tecnología, siento que es esa brecha, ¿cierto? Cuando tú ves científicas, cuando tú ves vicepresidentas, cuando tú ves CEOs mujeres, eso cambia un poco el chip y ya puedes decidir. Tú puedes decidir lo que quieres hacer. Y eso, digamos, que es un camino por el que todos pasamos, ¿sí? Las Ujú. mujeres pueden decir, sí, perfecto, me voy a dedicar. Y a los 30 años, 29, dicen, no quiero más. ¿Saben qué? Esto no es lo mío. Pero lo decidieron ellas. No se los impuso la sociedad, no se los impuso ni Totalmente. la mamá, ni el papá, ni absolutamente nada. Entonces, digamos como que yo siempre he creído mucho en esa libertad, y siento que había como un bloqueo social, si se le puede decir así, o digamos como un bloqueo de sueños de qué era lo máximo a lo que vos podías aspirar, ¿cierto? Entonces, eso era antes y yo siento que ha cambiado muchísimo y que ahora sí podemos ver esas referentes, esas personas que lideran todo, sí, que lideran grandes compañías, que son grandes científicas, grandes desarrolladoras, y eso ha roto un poco o ha cerrado un poco la barrera de sueños para las mujeres que apenas están iniciando su carrera. Me gustaría preguntarles a ustedes, con todo lo que ustedes están viendo o con lo que, no sé, se han acercado mucho a este tema de diversidad o lo que estamos haciendo las mujeres por, de cierta forma, traer más mujeres, nuevo talento, nuevas generaciones de mujeres a la industria. Quiero escuchar su feedback. ¿Qué estamos haciendo bien y qué estamos haciendo mal con esto? Esa sí es polémica. Esa sí, ahora sí, Híjole. ahora sí, ahora feliz noche. Bueno, muchas gracias por la invitación. Eso es todo. No, mentira. A ver, no sé si es un tema de que siempre pase, pero por lo general siempre tienes este tema de que no te llevas con alguien porque simplemente te vio mal. O sea, como que dijo, no, pues que yo le vi que me dijo de esta manera, es que yo vi que me dijo esto así. Y claro, a veces, digamos, no sé si por la personalidad, pero digamos, yo he visto que tienden a interpretar muchas cosas, que cuando te das cuenta dices, no es así, ¿ya? Yo he visto eso te digo, actualmente, donde sí hay un poco de riñas en esas cosas, que al final dicen, ok, una cosa es el trabajo, yo lo cumplo, yo lo hago, pero fuera de la oficina, pues simplemente no nos podemos ver, ¿ya? Ok, Ya. no es necesario que seas amigo íntimo de las personas con las que trabajas. Es entendible, una cosa es el trabajo y otra cosa es la vida fuera de. Pero sí siento que a veces como que, no sé si eres mucho que se toma personal las situaciones. De ello, te diría un feedback al final. Siento que no tienen que dejar de ser ustedes al final. O sea, como son, ya, no por intentar encajar. ¿Ya? Sí siento que a veces pasa, y yo lo he visto mucho, que por intentar encajar pierden quienes son, ¿ya? Entonces, tal cual, o sea, tal cual, con su forma de pensar, con su forma de actuar y todo eso, o sea, eso es lo que hace chévere y lo que hace valiosísimo a una persona. Entonces, al fin de cuentas, o sea, estamos en un mundo donde somos diferentes unos con otros, o sea, no necesariamente todos debemos ser iguales. Pero sí, o sea, y eso es lo más interesante. Creo que eso, yo lo que diría por mi lado, es una pregunta muy buena que sí merece incluso, no sé si pensarlo un poco más, pero creo que por ese lado es lo que puedo decir yo. Y con menos Gran filtros. consejo. Vean, yo creo que lo primero es, o sea, importante entender que hombres y mujeres somos diferentes en muchas dimensiones, ¿sí? Entonces, si, Totalmente. digamos, y cada persona, incluso hombres y mujeres, tenemos unas fortalezas de carácter, ¿sí? Yo creo que Sol incluso estuvo en el curso de En Bloom, Bloom. ¿cierto? Yo En Bloom, también, no sé si sí, Sí. Mafer sí. también, ¿sí? Entonces, en el curso Ujú. de Bloom, lo primero que se hace es entender sus fortalezas de carácter. En esas fortalezas ustedes tienen Chévere. como su ADN, y en ese, digamos, como que en esas 5 fortalezas de carácter ustedes construyen su liderazgo. Si hablamos, por ejemplo, de liderazgo, ¿sí? En ese liderazgo
independientemente de que sean hombres, mujeres, lo que sea, lo importante es que uno sea fiel a eso. ¿Por qué? Porque muchas veces como las mujeres tienen ese referente masculino, te dicen yo debería liderar así. Y muchas veces no, hay que liderar desde la empatía, hay que liderar desde mis fortalezas, que pueden ser el Ujú. amor, el cariño, el sentido del humor, puede ser la confianza, pueden ser, digamos, como algunas de las fortalezas. Entonces, digamos que ese es el primer punto. El segundo, entender que hombres y mujeres realmente somos aliados, ¿sí? Que el cambio generacional causa muchísimo roce, ¿sí? Si ustedes ven, por ejemplo, no sé, un manager promedio de una industria tradicional de 45 años, sí tiene unas características muy particulares respecto a un junior, no sé, de 18, de 20 en la industria tech, ¿cierto? Son dos personas completamente diferentes y digamos como que eso es lo que hay que combatir. Pues combatir es como, no, o sea, eso es lo que toca intentar como aplanar un poco, porque se ve en las industrias clásicas un poco más esa jerarquía, un poco más ese machismo, esos micromachismos, que pueden que no sean, digamos, como con mala intención, sino que pueden ser patrones aprendidos. Y como se Ujú. Claro. aprenden, se pueden desaprender, ¿cierto? O sea, lo que es más probable que se desaprenda entre uno más joven sea, ¿cierto? Eso de que hay un dicho que es que perro viejo late echado, es eso, ¿cierto? Es que no, es que la verdad es Buenísimo. difícil que cambie, Hay ¿sí? una razón Eh, científica para eso, pero del no es perro. momento. No, no, Del no. perro. Yo sí decía cuál. No, 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 no. Y esto es, digamos, como lo que creo, ¿cierto? Que se lideren, o sea, que se lidere desde las fortalezas que se tienen, que creen su propio estilo, que realmente entiendan que, digamos, que todo el mundo siempre pueden haber aliados y uno los va sacando de donde puede, ¿sí? Y, y nada, no creo que haya, digamos, como algo contraproducente de hacer estas iniciativas de inclusión, ¿cierto? Siento que es una labor completamente plausible, siento que es genial, ¿cierto? Como kudos por todas las mujeres que impulsan esto y nada, a la final siempre abogar por esa libertad. ¿Cierto? Si las mujeres a los 28 años quieren frenarlo todo y decir, me voy a dedicar a ser mamá, que eso no tenga juicio, que eso puede pasar, ¿cierto? Ujú. Y lo he visto en algunos entornos. Es como satanizando esas decisiones que pueden ser un poco tradicionales. No estoy de acuerdo con eso, ¿sí? Lo que quiera hacer, quiere ser vicepresidente, maravilloso. Quiere ser presidente, maravilloso. Quiere ser CEO, maravilloso. Quiere ser mamá y dedicarte a tu familia, maravilloso. ¿Cierto? Maravilloso. Todo digamos que tiene como, eso es digamos algo en lo que yo creo. Sí, Sí, y full. dijiste una palabra clave, ya como para ir cerrando este espacio y pues antes de que nos despidamos de No, esta gran Mafe, conversación. yo quiero hacerles Sí, más preguntas. No, mentira. no, lamentablemente, No, si quieren hacemos una parte 2, no hay problema. sí, podemos estar en la parte de un problema, pero dijiste No, algo mentira. súper chévere, Carlos, y fue la palabra aliados. ¿Cómo crees que los hombres pueden ser aliados efectivos en la inclusión de más mujeres en tecnología? O sea, ¿cómo creo que podemos ser aliados? Justo conversando sobre eso. Yo siento que ese es el primer paso y exponiendo lo que nosotros pensamos, cómo lo pensamos. Siento que debemos conversar más, ¿cierto? Y las conversaciones se hacen en entornos seguros. Entonces, exponer lo que pensamos y abrirnos a este tipo de conversaciones hace que se entienda qué es lo que uno crea y a veces esos paradigmas que suelen ser micromachistas, cuando se enfrentan como a la realidad, pues puede que cambien, ¿sí? Puede que digamos que uno Ujú. replantee lo que estaba pensando y que uno diga, qué vaina, creo que esto no debería ser así. Yo escuché muchas veces jefes que decían, yo no contrato mujeres porque se embarazan. Así, o sea, sí, no en ¿Qué? tecnología, pero sí en la industria en la Denso. que trabajaba antes. ¿En serio? Sea, yo lo Sí, es escuchaba, cierto. ese tipo de cosas son cosas que son inconcebibles para alguien de mi edad, ¿sí? O sea, digamos, para nosotros que trabajamos en esto, que digamos que tenemos cierto tipo de pensamiento y cierto arquetipo, es imposible. Entonces, ¿qué es lo que creo? Que debemos conversar más, leer más, ser empáticos lo más posible. Hay algo que yo intento hacer mucho y es analizar como en dos niveles, ¿cierto? Hay un nivel macro de lo que pasa y un nivel micro. Voy a poner con un ejemplo sencillo. Yo no consigo que alguien diga es que el pobre, que el pobre es pobre porque quiere. Yo no lo concibo. Pero si yo estoy No. hablando con una persona que quiere salir de ahí, yo sí le digo, viejo, sos vos. O sea, todo lo que vos puedes hacer te va a sacar de ahí, ¿sí? Entonces son dos análisis diferentes. Si me entiendes, yo le puedo decir a la persona, juegue las cartas que usted tiene, pero a nivel macro es como vengan, o sea, hay dinámicas macroeconómicas, hay cosas que el Estado puede hacer, ingresos básicos universales, entonces son dos niveles siempre, y así, digamos, aplica para el tema del feminismo. O sea, una cosa es como listo, a nivel macro, ¿qué estamos logrando? ¿Qué está pasando? Pero a nivel mujer, si yo tuviera una hija, le digo, ve, vos la vas a romper, o sea, vos vas,
lo que quieras hacer en el mundo, ¿sí? Si vos quieres ser la presidenta de este país, o si quieres hacer una familia, yo te voy a apoyar en absolutamente todo. Entonces, siento que eso la verdad ayuda mucho. Igual que José, yo también tengo hermanas, eso ayuda mucho, ¿sí? Estar como con ese contacto femenino, escuchar esa contraparte ayuda mucho. Entonces, la verdad siento que si uno no tiene ese privilegio, Tengan es más importante hermanas, no. conversar. Tengan, No, mentira. Difícil a esta edad, consigan pues, hermanas, consigan mis hermanas. papás ya no pueden, o sea, no, ya no. Pídanle a sus Eh, papás hermanas, ¿no? No, no, Ya no ya se no. puede. Pobrecitos ya. pero sí, 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 pero sí, sí es eso, cierto. Conversar un poco más, ser un poco más empáticos y hablar en dos dimensiones. Una dimensión macro que es práctica y una dimensión micro que es lo que le puedo decir a cada persona por individual. ¿No? O sea, yo pienso lo más importante que tenemos que hacer nosotros, así es los hombres, es eliminar esos sesgos de que debes cumplir un cierto plan de vida. No necesariamente es Mm, así. O sea, y esto también aplica para ambos lados, ¿no? O sea, el tema de que debes casarte, debes formar así una familia. No necesariamente. O sea, no quiero decir que eso esté mal, pero no quiere decir que eso sea el punto que te realice a ti como persona. Tú puedes intervenir un sesgo que tú tienes alimentando de más información nueva completamente. Yo digo, lo importante es que te rodees de personas en ese sentido que tengan un pensamiento distinto al que estás acostumbrado. Cuando empecé el podcast, conversé con personas, con hombres y mujeres de todos los países con los que pude estar, con roles muy distintos, con experiencias muy diferentes, y fue muy chévere porque con cada uno, obviamente uno tiene más que una forma de actuar, uno más o menos va cachando cómo va la conversación, ¿no es cierto? Y poco a poco le vas así metiendo, pero al fin de cuentas somos personas con una forma de ser bastante interesante. Entonces, rodearse de esos entornos es muy importante, conocer gente, incluso no solamente físicamente, sino que tú puedas incluso, por ejemplo, escucharle a una mujer que da una conferencia. El otro día yo estaba buscando una información sobre, hay una metodología que se llama el doble diamante, ¿no? O sea, bueno, más que metodología es un marco de pensamiento. Y empecé a buscar información y me di cuenta y justo vi un video de la directora de diseño del BBVA de México. Ella daba una conferencia sobre eso. Yo empecé a ver y mm, me pareció impresionante, porque claro, yo vi el mismo tema dado por un hombre y es muy distinto. Entonces dije, qué Wow. chévere poder consumir el contenido. Y lo otro, como digo, con tu hermana, con tu tía, con tu mamá, haz ese nexo, porque a veces somos bastante buenos hacia afuera. Somos buenos así de compañeros, somos buenos jefes, respondemos, pero no nos llevamos bien con los de que están así de adentro. Y creo que muchas con de el las núcleo. falencias que tenemos hacia afuera, estos sesgos, vienen por eso. Entonces pienso que es importante empezar desde ahí. O sea, el hecho de que tengas una conversación con tu hermana, así, digamos que asiste con tu mamá, de lo que te pasa en tu día a día, no te hace menos hombre, digamos, ¿no? Simplemente es que estás conversando con alguien que tienes confianza. Y eso para mí nutre muchísimo. Esa forma de cambiar el sesgo que así tú tienes, ¿no? Entonces creo que el aliado es de eso. Y yo sí les hago una invitación a todos, así hasta los hombres, a que puedan invitar a sus compañeras, en este caso, a sus pares, a que no sean un apoyo, aunque suene feísimo lo que voy a decir, no sea un apoyo de relleno, sino que incluso se conviertan en sus 50-50. Escúchala, toma en cuenta lo que te está diciendo, dale el valor que es lo que te dice y al final, cuando tú tomes esa información, no la cambies, sino que tomes tal cual lo como te está dando. Para mí eso es uno de los aliados más importantes porque le estás así está empoderando, no tanto a que, o sea, es como su rol específicamente, pero también está la voz, como lo que decías hacia el inicio. Eso. Qué cool todo esto, chicos. Creo que, no, sí, la verdad me he aprendido un montón de ustedes hoy. Les voy a pedir un último favor. Claro. Si ustedes pudieran escribir un mensaje en el cielo para esas chicas, ¿qué les dirían? O sea, ves que es como el logo de Nike, pero el Just Do It, en serio o sea, es bastante, bastante importante. Y eso le diría, como les digo, o sea, tenga hijo, hija, sea lo que sea, o sea, siempre hago como por esa libertad y porque sean o sea, que hagan lo mejor que pueden, ¿sí?
que si uno es negro, alto, bajo, hombre, mujer, lo que sea, ¿cierto? Que juegues las cartas. Entonces yo diría como se just do it, ¿cierto? O you can do it, en español. Ujú. Puedes hacerlo Tú bien. puedes. You can do it. Súper bien. Ya, me gusta. Yo lo veo, o sea, yo lo veo en el caso de mis hermanas, veo en el caso de mi mamá, son así, así de personas que precisamente tienen ese rasgo, o sea, de que hicieron, o sea, de que tomaron la posta, de que hicieron todo lo que hicieron, de que la fuerza prácticamente de donde sale todo está dentro del valor de ellas mismas. Entonces, no necesitan de un hombre que les diga, ¿no es cierto? Sino que ellas son, o sea, ellas son, todo lo que necesitan están ahí. Entonces, eso, o sea, Luego la no, fuerza está Cool. dentro de ti. claro, porque Sí, totalmente, o sea, totalmente, eso es lo que pienso. Ujú. Me gusta. qué Qué lindo. cool, me En verdad gusta. que lo hemos disfrutado un montón. Hemos aprendido muchísimo. Sabemos que las chicas pues van a disfrutar de esta conversación y los chicos también. Gracias chicos por haber aceptado la invitación, por haber compartido este espacio con nosotras. Y nada, pues ahora llamarle a la audiencia, a las chicas y chicos, pues a tomar valor dentro de nosotros mismos, a que rompamos estas barreras y sigamos nuestros sueños, que es mucho de lo que hemos conversado acá hoy. Y pues, Sosita, Sí, sí, nada más como recordarles, esta es una temporada en donde nosotros la llamamos de Intensamente Creativas. Nuestro fin es abrir una plataforma súper segura para escuchar esas historias de chicas y mujeres, bueno, ahora de hombres, que un día decidieron entrar al mundo de la tecnología, de la ingeniería, el área de STEM, y que probablemente puedan, en cualquier lugar del mundo, en cualquier rincón del mundo en el que estén, puedan escucharles y se inspiren y algo mágico puede pasar. Queremos dejar el mundo un poquito mejor de lo que lo encontramos. Gracias chicos, de nuevo, mil gracias. Espero que los volvamos a poder tener otra charla en algún Por futuro. supuesto. Y nada, síganos por favor a quienes nos están escuchando. Estamos en Spotify, LinkedIn. Denle a la campanita, suscríbanse. Y nada, aquí estamos, cambiando el juego. Muchas gracias a todos. gracias. Chao, chao. Muchísimas gracias. Bye. Chao, chao.